Bueno, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a las mesas de conclusiones, tanto de las enfermedades crónicas en primer lugar, como de enfermedades raras. Haremos un breve resumen, unas pequeñas pinceladas sobre cada ponencia, ya que al ser simultáneas ha habido asistentes que no han podido asistir a una u otra ponencia. En el día de ayer, una de las ponencias más significativas o de más relevancia constituyó la titulada Kinesiología institucional y gremial. Nos habló desde una perspectiva personal y profesional de la evolución de una disciplina universitaria como es la kinesiología y de todas las barreras que tuvieron que atravesar, no solo políticas, sino también sociales. Señaló la importancia de una dedicación completa, no solo científica, sino también humana, y nos recordó lo relevante de la unión entre profesionales del mismo gremio. A continuación, en la jornada de la tarde, nos hablaron sobre la fisioterapia sostenible en el ámbito educativo, realidad española en los centros escolares públicos. Desde el punto de vista educativo, se observan grandes diferencias en cuanto a cumplimiento de plazas ocupadas por fisioterapeutas en las distintas comunidades autónomas, ya que en cada una es competencia propia de la Consejería de Educación. Cabe destacar que los datos aportados por este estudio son de gran relevancia, a pesar de realizarse solo en centros de educación especial, por cuanto variarían estos resultados si se ampliase a la totalidad de centros educativos donde es más frecuente la carencia de fisioterapeutas. Concretamente, llama la atención la inexistencia de puestos de fisioterapeutas en la comunidad autónoma andaluza y en Extremadura. Frente a las demandas por parte de fisioterapeutas de aumentar su participación en el ámbito educativo, debemos saber utilizar las herramientas que las propias instituciones nos ofrecen. Es labor de todos que esto se cumpla, sin olvidar que son los niños los verdaderos necesitados de esta atención, sin mermar en sus necesidades educativas. A continuación, esta mañana se dio una visión política del abordaje de la cronicidad y las propuestas de futuro que el ponente nos ofrecía. Su estudio, o uno de sus estudios, nos comentaban que las fuentes estadísticas arrojan alarmantes datos que incluyen los términos de dolor, trastorno crónico y enfermedad crónica. Tanto es así que las medidas que por el momento se emplean son meramente paliativas y, por lo tanto, de un coste elevado. Mencionar también la continua derivación a la medicina especializada. Las propuestas dan mayor importancia a la atención primaria, así como a la salud pública y atención domiciliaria, áreas en las que desde un punto de vista estadístico no estamos presentes. Se hace necesario, pues, una protocolización de nuestras actuaciones, una mayor participación en programas de prevención y promoción de salud y actividad física, así como la especialización de nuestra profesión y estandarización de nuestras intervenciones. En la fisioterapia sostenible en enfermedades crónicas, acerca de la incontinencia urinaria, la ponente dio su visión sobre la fisioterapia sostenible como el uso que las personas hacemos de la fisioterapia de forma que ésta produzca un beneficio continuo para las generaciones actuales, siempre que se mantenga su potencial para satisfacer las necesidades y aspiraciones de generaciones futuras. Se ha realizado un repaso sobre los principales problemas en incontinencia urinaria, siendo los más frecuentes la aceptación social, el desconocimiento profesional y la falta de profesionales cualificados. También ha señalado los errores más comunes en hábitos miccionales, así como los factores de riesgo generales y de riesgo obstétrico. Planteó dos tipos de incontinencia, tanto de esfuerzo como de urgencia, las pautas de actuación y educación sanitaria que debemos tener en cuenta. La ponencia llevada a cabo o titulada Fibrosis quística, paradigma de la fisioterapia respiratoria, amplió los datos sobre la prevalencia de la fibrosis quística en España y el aumento y dio datos significativos sobre el aumento de la esperanza de vida en pacientes afectados de esta patología. No es una enfermedad que se pueda curar, pero que sí conlleva un tratamiento con antibióticos, basado en antibióticos, nutrición y fisioterapia respiratoria. Dio muchísima importancia al screening neonatal, a su bajo coste comparado con otro tipo de test, dando la posibilidad de un tratamiento precoz y la planificación con un diagnóstico a tiempo. Relevaba mucho el papel del fisioterapeuta especializado,
nombrando la terapia respiratoria y el ejercicio físico como pautas a seguir en el tratamiento de esta patología. Describe también el perfil más adecuado del fisioterapeuta que trabaja con fibrosis quística, no olvidando la formación, la participación en equipos de trabajo que este profesional debe poseer. No olvida tampoco los apoyos de medios tecnológicos para una mejor adherencia al tratamiento en estos pacientes, ya que hablamos, sin olvidarnos, que es una enfermedad crónica y a la que el paciente debe adaptarse. Existen aplicaciones, hablando en el plano tecnológico, que facilitan a través de smartphones el trabajo domiciliario y un biofeedback del paciente pues, con su tratamiento. Nombra los diferentes tipos de nebulizadores y los más avanzados, tales como los de membrana. En cuanto a la adherencia de los pacientes con dolor crónico a los consejos del fisioterapeuta, el ponente ha nombrado que la causa del dolor crónico se debe a diferentes motivos, como progreso de dolor agudo, transición de dolor agudo a crónico o enfermedades crónicas de por sí. Debido a esto, existe muchísima población susceptible de padecer dolor crónico. Del estudio realizado desprende varias ideas. La más llamativa, que ya existe en pacientes con un dolor crónico superior a 10 años, que por regiones afectadas prima la columna cervical y lumbar, así como hombro, y que las enfermedades causantes, en su mayoría, son degenerativas y del aparato musculoesquelético. Da mayor importancia a tres áreas fundamentales, como son cobertura, valoración y tratamiento y educación para el automanejo del dolor. En cuanto a la cobertura, existe un bajo porcentaje que elige la fisioterapia como medio de solución al dolor crónico, alcanzando un 10%, y prefieren recurrir a la medicación, a los fármacos, con o sin receta, resultando de esto casi un 50%. En cuanto a la valoración, destacamos un déficit de los médicos a la hora de evaluar el dolor y un reducido nivel de satisfacción por parte del paciente respecto a su tratamiento. Otro pilar importante, una área de actuación, es el automanejo del dolor, en cuanto al que el paciente debe adaptar sus actividades de la vida diaria y realiza cambios posturales para paliar ese mismo dolor crónico. La adherencia de los pacientes respecto a los consejos y prescripción de ejercicio suele ser baja respecto al uso de calor o medidas que puedan utilizar en casa. Resultado de esto es la necesidad de mejorar la estructura de los programas en salud que podemos venir aplicando nosotros mismos. Un objetivo es mejorar la valoración y el tratamiento y también, volvemos a lo mismo, la prevención del dolor o prevención o promoción de salud. La importancia de medir el dolor no solo en el ámbito de la fisioterapia, sino también extrapolable al ámbito médico, mejorando la estructura y cobertura de estos programas de automanejo y aconsejando y orientando no solo al paciente crónico, sino al agudo, que en un momento dado también puede llegar a ser un paciente crónico. Por último lugar, en cuanto a las aulas prácticas, el programa que llevaban Vital Steam es un sistema de apoyo importante de electroestimulación, muy novedoso y prácticamente desconocido para muchos de nosotros, y es una práctica que nos ayuda a conocer roles del fisioterapeuta que para la sociedad aún no están reconocidos. En conclusión, bajo esta línea de abordaje a las enfermedades crónicas, creemos que ha sido oportuna la elección de este tema, ya que en marzo de 2012 el Ministerio de Sanidad ha promovido la puesta en marcha de una estrategia para el control y el abordaje de enfermedades crónicas con menor costo. Sin embargo, a la vista está, tras escuchar los relatos de asociaciones, familiares y fisioterapeutas, que es la falta de recursos en todos los campos la que existe. En cuanto a abordaje de las enfermedades raras, nosotros hemos observado una gran participación por parte de asociaciones de dichas enfermedades y sobre todo un importante número de familiares de personas afectadas por las mismas. Esto nos hace reflexionar, por una parte, la gran necesidad de estas personas por hacerse escuchar y, por otra parte, la falta de compromiso general que aún se observa en relación a este tipo de enfermedades. Agradecer al Ilustre Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Andalucía la elección de este tema tan enriquecedor y desconocido para la gran mayoría de nosotros. En primer lugar, se comenzó con
la fisioterapia en las enfermedades neuromusculares, un trabajo global, paciente, familia, profesional, en el que se ha hecho hincapié en lo fundamental de un diagnóstico precoz, que es el principal problema. Habitualmente, el objetivo principal sería mejorar la calidad de vida en busca de la funcionalidad en las distintas etapas de la enfermedad de estas personas. Se destaca como fundamental también escuchar al paciente y se concluye en este tema en el fin de obtener una mayor inversión en el tratamiento de las enfermedades raras, ampliando el número de sesiones por semana, así como la duración de las mismas. A continuación, fisioterapia y formación en enfermedades raras, que ha sido la siguiente ponencia, nos ha demostrado que existe una cierta discriminación en la atención de fisioterapia al colectivo de personas con enfermedades raras. En relación con la edad de estas personas, normalmente se suelen atender personas de menor edad. El tema de la geografía, por tener cada comunidad autónoma una diferente forma de abordar este tema. El nivel socioeconómico de cada persona, no tenemos la misma capacidad de atención a unos niveles económicos que en otros, y sobre todo a nivel formativo, que aún se siguen formando en enfermedades más prevalentes que en estas enfermedades raras. Por lo tanto, existe una cierta discriminación. Se propone alcanzar como una fisioterapia universal que sea accesible para todos, que se proporcione también, se propicie la fisioterapia preventiva en estos sectores, que las autoridades sanitarias asuman sus obligaciones tanto en la formación, en la información como en la asistencia a estos enfermos, y que exista una libre elección tanto de los centros como de los profesionales que puedan atender a estas personas, a estos pacientes. Y, por supuesto, mejorar tanto la formación como la divulgación de estas enfermedades y de sus tratamientos. A continuación, hemos tenido la ponencia de Pedro Vergara Lozano, en la que nos ha puesto de manifiesto la falta de diagnóstico con respecto a la prevalencia de EPOC, de los enfermos con esta patología pulmonar obstructiva crónica, que parece esencial un diagnóstico precoz y un tratamiento competente para que el pronóstico sea lo más positivo posible. Fundamental también el trabajo dentro de un equipo multidisciplinar para obtener unos buenos resultados. Ha hecho un recuerdo de las técnicas que deberían estar un poco en desuso. Nos ha dado a conocer múltiples herramientas que deberíamos incorporar a las que ya tenemos para poder abordar este tipo de pacientes con enfermedad pulmonar. Y, sobre todo, educar a los pacientes también en el uso de que, tal y como él ha afirmado, hay un 100% de los pacientes que utilizan mal los inhaladores y que deberíamos ser los principales educadores de esta técnica. A continuación, hemos dado paso a las comunicaciones sobre la enfermedad de Poens, en la que nos han mencionado la baja prevalencia que existe, pero que el tratamiento es muy similar al del Guillain-Barré. Y en cuanto a la comunicación de Beatriz Heredia sobre la enfermedad de la esclerosis lateral amiotrófica, nos ha mencionado también que el tratamiento que se está siguiendo son programas en los que el paciente sea sujeto activo de la terapia. Se busca también que sea un diagnóstico lo más precoz posible, que se confirme, y que se busca sobre todo que el paciente no realice múltiples visitas, sino que coincida normalmente con la asistencia a las citas que ya tiene programadas, para que no tenga que agobiarse asistiendo demasiado al sistema. Sobre todo también acompañados por cuidadores que colaboren con él en la aplicación de la terapia y demás. En cuanto a la ponencia de Gemma Cano sobre la fisioterapia sostenible, las enfermedades raras, una aproximación sociosanitaria, habla del circuito que se sigue en el abordaje de pacientes con esclerosis lateral amiotrófica para evitarse sobre todo complicaciones, amortiguar sobre todo también el impacto que supone el diagnóstico para una persona con este tipo de enfermedades y mejorar sobre todo el trato y el equipo que tiene el paciente en el equipo multidisciplinar. También en cuanto a la ponencia de la estimulación basal en las enfermedades raras, en el síndrome del maullido del gato, se deben de abordar diferentes áreas de estimulación. Se han basado sobre todo en la percepción que existe desde la vía intrauterina,
empleando 3 pilares de trabajo, como pueden ser la estimulación somática, la vibratoria y la vestibular. Nos ha dado algunas herramientas sobre cómo trabajar en este aspecto, utilizando la cromoterapia, la musicoterapia y la aromaterapia, con la que se van a obtener una serie de resultados más positivos en el tratamiento que con otras técnicas empleadas. Y por último, la última ponencia de Anja Onsbruck del modelo de investigación clínica de fisioterapia sostenible nos ha hecho hincapié en la búsqueda de una fisioterapia en la que se intente aumentar la funcionalidad de la persona y por consiguiente disminuir el gasto que supone el tratamiento de dichos pacientes. También se emplean diferentes técnicas para disminuir sobre todo el dolor, para evitar la inmovilidad que pueda suponer para esta persona el tener algún tipo de enfermedad, en este caso la esclerosis múltiple. Y le ha parecido fundamental también hacer hincapié en que se debe de favorecer con las diversas técnicas de fisioterapia el aumento de la neuroplasticidad a la hora de trabajar con este tipo de pacientes. Hacer un buen uso de la marcha en pacientes que aún la conservan es fundamental para evitar los patrones erróneos y evitar las compensaciones. También se habla del trabajo en equipo que deben de seguirse en este tipo de pacientes, por supuesto, y continuar con la valoración para ver que la evolución del tratamiento va siendo positiva. Como conclusiones generales, como resumen del transcurso de esta jornada mediterránea, decir que han asistido unos 155 congresistas nacionales e iberoamericanos. El número de comunicaciones orales ha sido de 2 para el caso de las enfermedades raras y 4 para el caso de las enfermedades crónicas. El número de comunicaciones escritas totales ha sido de 14, 8 para las enfermedades raras y 6 para las crónicas. Y decir como conclusiones generales que hay que destacar la relación de los diferentes profesionales de la salud dentro de un equipo multidisciplinar, que debemos mejorar la idea de un equipo interdisciplinar por el de transdisciplinar, en el que todos los profesionales intercambian conocimientos todos con todos. No queríamos terminar este resumen sin lanzar una propuesta a todos los fisioterapeutas para luchar juntos por nuestra profesión, para crecer, ya que todos hemos notado los déficits que aún tenemos en nuestro país, porque la unión hace la fuerza. Así que, arriba la fisioterapia. Muchas gracias. Vamos a dar paso al presidente don Miguel Villafaina, que va a clausurar la jornada. ¿No?